Para el tema de tromboprofilaxis, tenemos un mapa en el cual resumo la guía, esta guía 2014 del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, la cual está basada en la guía en inglés. Esta guía, Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th edición del American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Como vemos en este esquema, la guía está dirigida para prevenir el evento de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados por cirugía no ortopédica. Incluye unas recomendaciones generales y específicas para los diferentes grupos de pacientes. Entonces vamos a ver los temas más importantes que también están aquí en este mapa. Es la evaluación o estimación del riesgo de tromboembolismo venoso. Aquí, mediante la escala de Caprini. Evaluación del riesgo de sangrado. Dosificación y profilaxis. Ahora el uso de medias. Precauciones. Y luego los casos con distintas recomendaciones para cada uno de los tipos de cirugías, como la general para todos, para la cirugía general, y para estos tipos de cirugía. El tromboembolismo venoso, TEV, es una causa prevenible de mortalidad intrahospitalaria. Adicionalmente, entre otras consecuencias de esta entidad se encuentran el síndrome post-trombótico crónico, aumento del riesgo del tromboembolismo venoso recurrente, hipertensión pulmonar, entre otras. En cuanto a la estimación del riesgo de tromboembolismo venoso, se debe calcular el riesgo con la escala de Caprini, la cual es útil para estratificar los pacientes en estos casos: general, gastrointestinal, abdominopélvica, vascular, seno, o cirugía urológica, ginecológica, plástica y reconstructiva. Cada uno de los puntos contienen varios ítems. Por ejemplo, para un punto aquí, para más característicos, en edad de 41 a 60 años. Asimismo, edema en índice de masa corporal más de 25 kilogramos por metro cuadrado, edema en piernas, venas varicosas, embarazo o posparto, historia de aborto recurrente, anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, sepsis de menos de un mes, enfermedad pulmonar grave incluida neumonía de menos de un mes, función pulmonar anormal, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva menos de un mes, enfermedad inflamatoria intestinal. Para 2 puntos, la edad de 61 a 74 años, que han tenido cirugía abierta de más de 45 minutos, cirugía laparoscópica de más de 45 minutos, malignidad, reposo en cama de más de 72 horas, inmovilización con yeso y catéter venoso central. Para 3 puntos, la edad de más de 75 años, historia de tromboembolismo venoso, historia familiar también del mismo, factor Leiden, protrombina 20-21-0A, anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolpinas, homocisteína elevada en suero, trombocitopenia inducida por heparinas, otras trombofilias congénitas o adquiridas. Y para 5 puntos, aquí no hay 4 puntos, personas que han tenido accidente cerebrovascular en menos de un mes, fractura de pelvis, cadera o pierna, injuria aguda de la médula espinal hace menos de un mes. Entonces, ¿cómo se califica esta escala? De acuerdo al puntaje de Caprini. Cuando es 0 es
Nivel de riesgo muy bajo. Tiene un riesgo de tromboembolismo venoso en ausencia de profilaxis de menos de 0.5%, muy bajo. Y en estos casos se puede hacer la mayoría de procedimientos ambulatorios. Cuando tiene un puntaje entre 1 y 2 es bajo el nivel de riesgo, y si no hacemos profilaxis va a haber un 1.5% de posibilidades de desarrollar tromboembolismo venoso, y se les puede realizar cirugía de columna para enfermedad no maligna de 3 a 4 puntos, es moderado, 3%. Se pueden hacer la mayoría de cirugías torácicas, cirugía espinal para enfermedad maligna. Más de 5 puntos, alto. Craneotomías, hay riesgo de 6%. Se puede realizar cirugía bariátrica, neumonectomía, craneotomías, lesión cerebral traumática, lesión de médula espinal y otros traumas mayores. En cuanto a la evaluación del riesgo de sangrado y contraindicaciones para profilaxis farmacológica, tenemos que tener cuidado cuando son personas mayores que tienen úlcera duodenal activa, tienen un sangrado de 3 meses antes de la admisión y un conteo de plaquetas de menos de 50.000 por milímetro cúbico. Factores de riesgo menores: edad más de 85 años, falla hepática con NR de más de 1.5, falla renal severa con tasa de filtrado glomerular de 30 mililitros por minuto, menos de 30 mililitros por minuto, admisión a UCI, catéter venoso central, enfermedad reumatológica, cáncer activo, sexo masculino. Hay otras contraindicaciones. El uso de profilaxis farmacológica contraindican si es que hay hemorragia sangrado o hemorragia activa. Cuando hay alto riesgo de esto, cuando hay úlcera péptica activa, cuando hay plaquetas menos de 50.000, cuando hay sangrado en zona crítica reciente en 3 meses, tensión arterial más de 230 y 120 milímetros de mercurio, procedimiento con alto riesgo de sangrado programado el día evaluado, y punción lumbar, anestesia epidural o espinal en las 4 horas previas a las 12 horas o las 12 horas siguientes. La consideración de una demostración no adecuada o riesgo de sangrado en el lecho quirúrgico por parte del cirujano también contraindica momentáneamente la profilaxis farmacológica. En cuanto a la dosificación, la dosis estándar se puede ser enoxaparina, fondaparinus o dalteparina. Cuando se da enoxaparina, 4 miligramos por superficie corporal cada 24 horas. Ajuste de dosis, tasa de filtrado glomerular de menos de 30 mililitros por minuto, 20 miligramos cada 24 horas. No requiere ajuste por edad. Cuando es fondaparinus, 2.5 miligramos por metro de superficie corporal cada 24 horas. Tasa de filtrado glomerular más de 50 mililitros por minuto. No administrarse. Dalteparina, 5.000 unidades internacionales SC cada 24 horas. Tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Monitorizar con niveles de antifactor 10A. La tasa de filtración glomerular calculada con la fórmula de Cox-Gaut: 140 menos edad en años por peso en kilogramos por creatinina sérica por 72. En mujeres se multiplica por 0.85. Siempre que se vaya a formular profilaxis farmacológica, recuerde que debe asegurarse de que no haya contraindicaciones para su uso. Si este es el caso, utilice en su lugar la profilaxis mecánica de manera apropiada. En cuanto a la profilaxis del uso de las medias a presión
Para esto se ha adaptado de la NICE, Clinical Guideline 92, January 2010. No utilice medidas de compresión en los pacientes que presentan las siguientes condiciones: pacientes con enfermedad arterial periférica o sospecha, injerto en bypass arterial periférico, neuropatía periférica o alguna otra causa de alteración sensorial, condiciones en las que el uso de las medias puede causar daño como piel frágil, dermatitis, gangrena, alergia conocida al material de las medias, falla cardíaca, edema de miembros inferiores severo o edema pulmonar por falla cardíaca congestiva, tamaño o forma de la pierna inusual o deformidad en la extremidad que no permita el ajuste adecuado. Y ahora las recomendaciones de la tromboprofilaxis en paciente hospitalizado quirúrgico no ortopédico, generales para todos los pacientes. Para todos los pacientes, si se prevé que el paciente va a tardar más de 24 horas en ser llevado a cirugía y el paciente está en alto riesgo de tromboembolismo venoso, de acuerdo a la escala de Padua para paciente no quirúrgico, inicie profilaxis farmacológica antes de la cirugía, siempre y cuando no existan contraindicaciones y el paciente no esté en riesgo aumentado de sangrado. Si es así, se deben iniciar profilaxis mecánica en lugar de la farmacológica. También no mecánica si la operación va a ser menor de 48 horas. La profilaxis mecánica en los pacientes que se requieran se debe iniciar desde el momento de la cirugía y se debe continuar hasta que el paciente deje de tener movilidad reducida. En los pacientes que sean llevados a un procedimiento de bajo riesgo inicial, que no tengan ningún factor de riesgo adicional y en los que se prevea una estancia menor a 48 horas, se puede permitir la no utilización de profilaxis mecánica durante su estancia hospitalaria si el médico lo considera, esto siempre y cuando se garantice la deambulación precoz. Y en cuanto a deambulación precoz, si las condiciones lo permiten, la deambulación temprana segura debe recomendarse de manera explícita a todos los pacientes independiente de las otras medidas instauradas. Y ahora un ejemplo acerca de la cirugía general como la digestiva, vascular, metabólica del seno y cirugía abdominopélvica. Para cirugía general y abdominopélvica en pacientes con muy bajo riesgo de tromboembolismo venoso que tienen un puntaje Caprini 0, se recomienda no colocar profilaxis farmacológica o mecánica, se recomienda la deambulación precoz. Para cirugía general y abdominopélvica en pacientes con bajo riesgo de tromboembolismo venoso, puntaje Caprini 1-2, se sugiere profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión neumática intermitente. Para cirugía general y abdominopélvica en pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo venoso, puntaje de Caprini 3-4, que no tienen alto riesgo de complicaciones hemorrágicas mayores, se sugiere el uso de heparina de bajo peso molecular, dosis bajas de heparina no fraccionada, o profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión neumática intermitente. Para cirugía general y abdominopélvica en pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo venoso, puntaje Caprini 3-4, que se encuentran en alto riesgo de complicaciones hemorrágicas mayores o aquellos en los cuales las consecuencias de la hemorragia sean particularmente graves, se sugiere profilaxis mecánica, preferentemente con compresión neumática intermitente. Para la cirugía general y abdominopélvica en pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso, puntaje Caprini más de 5 y que no están en alto riesgo de complicaciones hemorrágicas mayores, se recomienda profilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y se sugiere adicional profilaxis mecánica con medidas de compresión elásticas o compresión neumática intermitente. Para pacientes sometidos a cirugía abdominopélvica para cáncer con alto riesgo de tromboembolismo venoso y que no están en alto riesgo de hemorragia grave, se recomienda profilaxis extendida farmacológica a 4 semanas con heparina de bajo peso molecular. En pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso en cirugía general y abdominopélvica, puntaje Caprini más de 5, que están en alto riesgo de complicaciones hemorrágicas graves o aquellos en los cuales las consecuencias de la hemorragia sean particularmente graves, se sugiere el uso de profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión intermitente hasta que el riesgo de sangrado disminuya y posteriormente se debe iniciar profilaxis farmacológica.
Para pacientes llevados a cirugía general abdominal y pélvica con alto riesgo de trombolismo venoso puntaje que aprende más de 5, en el que la heparina de bajo peso muscular y heparina no fraccionada están contraindicados y no están en alto riesgo de sangrado, se sugiere fondaparinus o profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión. Para pacientes llevados a cirugía general abdominopélvica, el filtro de la vena cava inferior no debe utilizarse como prevención primaria. En los pacientes que la requieren, la profilaxis farmacológica debe ser iniciada en las primeras 24 horas posteriores al procedimiento, a menos que el paciente tenga contraindicación para su inicio. Elija de las siguientes: heparina de bajo peso, no fraccionada o fondaparinux. Y luego simplemente continúo describiendo los casos que ya no he entrado en detalle. Pacientes llevados a cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, coagulopatía, riesgo de sangrado y manejo de tromboprofilaxis, cirugía de cabeza y cuello, cirugía cardíaca, craneotomía torácica de la médula espinal, trauma mayor incluido el traumatismo cerebral, lesión de médula espinal aguda y cirugía de columna traumática. Ese es el mapa entonces que resume la guía 2012, la guía 2014 de Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.